Hola, ¿qué tal? Buen día, soy la doctora Mónica Mercado Hernández, soy médico adscrito al Departamento de Urgencias o al Servicio de Urgencias del Hospital General de Occidente y también soy médico adscrito en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la unidad de Medicina Preventiva y Vigilancia Hospitalaria, Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Bueno, el día de hoy veremos lo que es el tema del abordaje inicial del paciente con influenza en primer nivel de atención. Los objetivos de esta presentación es identificar enfermedades respiratorias viral aguda, atender oportunamente los casos probables de influenza, en este caso que estamos en una situación entrando a datos de infecciones respiratorias que son estacionales, reconocer también los factores de riesgo y datos de alarma en pacientes con enfermedad respiratoria viral aguda, referir oportunamente a estos pacientes a segundo nivel de atención. Y bueno, pues hablaremos de lo que es la gripe, la influenza. Una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza puede causar una enfermedad leve o grave, en ocasiones puede causar la muerte. Algunos de los síntomas de la influenza y COVID son similares. Esta es la razón por la que estamos platicando el día de hoy de este tema, porque esto lo hace más difícil diferenciar ambas enfermedades. Y bueno, otra cosa es que también los pacientes pueden tener ambas patologías. O sea, puede coexistir una enfermedad y otra. Enfermedades respiratorias transmisibles, es importante conocer, saber cuáles son las que tenemos o las que están circulando en el área donde trabajamos o donde vivimos. Influenza A, influenza B, influenza C, no son los únicos que existen. También hay neumonías y otras infecciones respiratorias causadas por otros agentes patógenos, por otras etiologías que ahorita vamos a platicar de ellos. Entonces, bueno, neumonías y otras IRAS afectan el aparato respiratorio, puede ser un periodo menor a 15 días, se clasifican en IRAS sin neumonía, puede haber IRAS con neumonía e insuficiencia respiratoria leve, y puede haber IRAS o enfermedad, infección respiratoria aguda con neumonía e insuficiencia respiratoria grave. Hablando de las que no causan neumonía, podría ser la rinofaringitis, la faringitis congestiva, faringitis vesiculosa, laringotraqueitis bronquial y bronquitis. Todas estas patologías de las que estamos mencionando en este momento nos van a servir más adelante para hacer el diagnóstico diferencial en nuestros pacientes. Hay que tenerlas muy en cuenta, sí es importante mencionarlas. Otras que podrían ser bacterianas, hablamos de la otitis media aguda, faringoamigdalitis purulentas, sinusitis y traqueitis bacteriana. Influenza, gripe estacional es de lo que vamos a hablar más concretamente. Hay agentes etiológicos, no sé si alcanzan a ver en la pantalla, pero agentes etiológicos de estas IRAS pueden ser la influenza, la parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, coronavirus, que también es importante y que la mayoría conocemos la información de esto, virus Coxsackie y virus seco. Hablando de bacterias, pues tenemos Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Chlamydia pneumoniae y Coxiella burnetii. Tenemos aquí abajo en esta presentación una tabla de lo que han sido las pandemias a lo largo de 100 años aproximadamente. Por ejemplo, de 1918 a 1919, la gripe española, de la que hay mucha información, mucha en cuanto a retrospectivo y análisis de información de los datos que se tuvieron, recabaron que hubo una muerte mundial o muertes en el mundo alrededor de 50 millones, porque afectó a gran cantidad de la población del mundo. 1957-1958, en Estados Unidos hubo 70,000 muertes. Es una gripe asiática, fue una gripe asiática por H2N2, y en el mundo hubo de 1 a 2 millones de defunciones. 1968-1969 en Hong Kong, por la influenza H3N2, hubo alrededor de 700,000 muertes. Y en el 2009, la gripe porcina o la gripe que empezó en Veracruz, H1N1, hubo 284,000 defunciones. Entonces, bueno, estas gripes tienen un potencial pandémico y más hablando pues de influenza tipo A.
Enfermedades respiratorias no transmisibles, también hay varias que podrían complicarnos el diagnóstico o podrían exacerbarse con una infección viral. Estamos hablando de asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral. Hay que hacer muy buen interrogatorio con nuestros pacientes porque muchos tienen trabajos o exposiciones laborales durante ciertos años o durante cierto periodo de tiempo donde pues fueron expuestos a estos químicos y a través del tiempo fueron dañando sus pulmones, solamente que no se había manifestado pues, la enfermedad. Entonces sí es importante ver o investigar sobre esto. También pacientes con hipertensión pulmonar pues son enfermedades respiratorias que no son transmisibles. Factores de riesgo súper importantes, en este caso es el tabaquismo, la contaminación, el área donde vive el paciente o la exposición que tiene, los alergenos, exposiciones a riesgos ocupacionales que habíamos comentado, exposiciones a químicos. Los químicos también es súper importante, muy importante identificar a qué está expuesto el periodo de tiempo. Algo también interesante es la efectividad de la vacuna. A través de los años se ha recabado información en este artículo publicado. Se ha identificado que la efectividad de la vacuna puede oscilar desde el 60 hasta el 40%. O sea, el 40% podría sonar bajo porcentaje, sin embargo, 40% de efectividad para reducir una enfermedad es muy bueno. Entonces hay que vacunarse y revacunarse cada año. Aquí lo tenemos más esquematizado en una tabla de datos. 2010 fue el porcentaje en el que se encontró un porcentaje más alto de protección o de efectividad de esta vacuna, que es alrededor del 60%. 2017, 2018, 40%, 2019 oscilaba hasta en el 20%, que la verdad es que es un poquito bajo, pero se ha recuperado esta información y alrededor del 40% es la protección o la efectividad que te da ponerte la vacuna contra influenza. Hay un comunicado oficial importante que todos conozcan a través de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Está dirigido a todas las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria de primer nivel de atención o todas las unidades que sean atenciones o que sean unidades que atienden de primer nivel de atención a nuestros pacientes, pues actualizar la definición operacional de caso sospechoso de lo que es una enfermedad viral. Les voy a comentar que ellos hacen la referencia que de cuando llega tu paciente hay que investigar de ese momento 10 días hacia atrás si el paciente haya presentado al menos uno de los siguientes síntomas, con uno solo, y además que se haya acompañado de otro de los síntomas que vamos a mencionar, entonces tu paciente se convierte en un caso probable de una enfermedad respiratoria viral. Es muy, muy importante que hagas esta vigilancia y esta pues investigación. Si tu paciente ha tenido tos, fiebre, disnea, que ya es un dato grave, o cefalea, dolor de cabeza, acompañado de mialgias o artralgias, u odinofagia, o escalofríos, o dolor torácico, rinorrea, anosmia, isqueusia, conjuntivitis, entonces tu paciente se convierte en un caso probable o un caso sospechoso de una enfermedad respiratoria viral. Esta definición se hizo oficial en agosto del 2020 y bueno, pues por tal motivo todo el personal de salud tiene que conocer esta definición operacional, todo el personal de salud tiene que atender las disposiciones de este comunicado oficial y bueno, seguir las normas oficiales que son de observancia en todo el territorio nacional. Aquí tenemos un boletín epidemiológico donde se hace la revisión de influenza, de SARS-CoV y de otros virus. A través de la historia o a través de los años se han seguido monitoreando las posibilidades o los virus existentes. Miren esta gráfica de abajo, la vamos a ver más adelante. La gráfica número 1 donde dice México, influenza, virus distribution, la distribución del virus de influenza hasta la semana 47, desde el 2015 hasta el 2020. Es la línea roja.
La línea roja que está graficada aquí, 2015, da un pico. Recuerden que los periodos en los que nosotros contamos el periodo de influenza sería desde la semana 40 de un año o del año en curso hasta la semana 20 del siguiente año. Entonces, si vamos en la semana 47, tenemos, pues ya estamos entrando en lo que es la presentación del virus de la influenza. Por eso es importante conocer cuándo empieza. Entonces, tenemos ya 7 semanitas de adelanto y al menos en el año 2020 no se ha visto un repunte del virus, de la circulación del virus de influenza. Lo que sí se ha visto en la distribución, en la gráfica 2, aquí se puede ver, esta distribución hasta la semana 47, pues es el mismo repunte que hemos identificado en los pacientes, que es el SARS-CoV-2, que es un porcentaje muy alto, pero no en influenza. Las formas de transmisión para influenza son las que ya conocemos, son la diseminación por microgotas de una persona a otra, infección de vías respiratorias, aquí está, infección de vías respiratorias y la transmisión es por vía respiratoria y por contacto. Las precauciones son las mismas que para SARS-CoV-2. La afección inicial local en vías respiratorias superiores, pues es a través de las células secretoras de la mucosidad, llega el virus, se instala ahí, a través de la hemaglutinina y la neuraminidasa, tiene pues diversas funciones que la hacen permear a la célula y daña o altera lo que es nuestra defensa natural de vías respiratorias. Y esto facilita la adhesión de bacterias, por eso luego se hacen infecciones agregadas a las células epiteliales. Bueno, la liberación del virus en la superficie apical de las células facilita, lo que les decía, la diseminación intracelular. Esta respuesta inflamatoria en las células de la membrana de la mucosa pues causan edema submucoso, el tejido pulmonar puede tener afección de las membranas hialinas, puede haber enfisema pulmonar, enfisema alveolar y necrosis de los tabiques alveolares. Se reduce también la función de los macrófagos y los linfocitos T y esto también obstaculiza la resolución inmunitaria. Los síntomas generalmente pues van a durar alrededor de 7 días, pero puede durar hasta 14 días. La influenza, al menos en el cuadro clínico, la mayoría de las personas presentarán fiebre, tos, mialgias, artralgias, coriza, obstrucción o secreción nasal, dolor de cabeza, dolor y enrojecimiento de la garganta, puede aparecer dificultad respiratoria y en niños y tanto en adultos puede aparecer náuseas, vómitos y diarrea, que es más característico en niños. La tríada principal que nos haría pensar en una influenza es la tos, la cefalea y la fiebre. Si están de forma simultánea, pues esto nos indica alrededor de una sensibilidad del 60% para una infección respiratoria aguda. Estaríamos pensando en este caso en influenza. Aquí tenemos algunos artículos que nos hablan del porcentaje de presentación de signos y síntomas. Fiebre es alrededor del 96%. En niños y adultos se presenta fiebre o se puede presentar fiebre. Astenia alrededor del 73%. Adinamia 69%. Artralgias y mialgias en el 53%, dolor de cabeza en el 50%, tos 88%. En este caso, la tos puede iniciar seca y posteriormente hacerse productiva. Puede haber disnea en el 61%, rinorrea 57%, esputo purulento 26%, coriza igual 26%, esputo hialino 19%, dolor torácico alrededor del 15%. Si vamos a empezar a hacer diferenciación con COVID o con SARS-CoV-2, el dolor torácico es el mayor porcentaje en nuestros pacientes con COVID. Hemoptisis 7%, hablando de influenza, troncos 38%, estertores, dependiendo de los pacientes y sus complicaciones 34%. Puede necesitar algunos aditamentos para la ventilación asistida a tu paciente, alrededor del 23%. Sibilancias 19% y cianosis 11%. Les decía, en este otro, en la tabla 4, que se muestra aquí a continuación, nos habla de la clínica, síntomas clínicos
que pueden presentar nuestros pacientes más adultos en comparación niños, nuestros pacientes adultos contra los niños. La fiebre, pueden presentarlo ambos. Tos, dolor de garganta, congestión nasal. En el adulto es más frecuente el dolor de cabeza y en el niño el vómito. En el adulto es más frecuente el mialgias, artralgias y en el niño la diarrea. También tenemos acá otra información de la OMS. Es una tabla muy interesante que nos habla sobre las diferencias o la cantidad de síntomas que podrían presentar COVID, una gripe y la influenza. Entonces, el círculo más grande es cuando siempre se presenta el síntoma. El círculo mediano es cuando a veces o algunas veces se presenta y el círculo pequeño es que rara vez se presenta. Si no tiene síntomas es porque va a aparecer el círculo o no va a aparecer el círculo, perdón. Entonces, la fiebre es progresiva en el COVID, es súbita en la influenza y en la gripe es rara vez su presencia. La fatiga es súbita y es muy frecuente o siempre se presenta en lo que es la influenza y de moderada o alguna vez se presenta en la gripe o en el COVID. La tos rara vez, moderada vez o algunas veces se presenta en la gripe, pero de forma constante o continua se presenta en COVID e influenza. Los estornudos no se presentan en COVID, no se presentan en influenza según esta gráfica o este esquema, y sí se presentan en la gripe. Los dolores, ya sean musculares o articulares, sí se presentan en influenza, sí se presentan en gripe y algunas veces se presentan en COVID. La congestión nasal o exceso de mucosidad rara vez se presenta en COVID, muchas veces, casi siempre se presenta en la gripe y algunas veces se presenta en influenza. El dolor de garganta es más frecuente en la gripe, según este esquema. Sin embargo, hemos visto que en COVID es muy frecuente que el paciente presente dolor de garganta. Diarrea es poco probable o es rara vez que se presente en COVID. En influenza es algunas veces, podríamos decir que de forma moderada o en la mitad de nuestros pacientes. Dolor de cabeza es más frecuente o casi siempre en influenza, rara vez en gripe y algunas veces en COVID. Dificultad para respirar lo asociamos más en COVID. Sin embargo, gripe e influenza pueden agregarse algunas infecciones o sobreinfecciones y también presentar dificultad respiratoria. Eso sería parte de sus complicaciones. La sintomatología, pues hablando de influenza, puede durar menos de 2 semanas, pero puede persistir la tos. En tiempo de convalecencia puede persistir la tos alrededor de 2 semanas o un poco más. Pueden exacerbarse algunas de las patologías que ya tenga nuestro paciente. Si es conocido con diabetes, con trastornos metabólicos, se puede exacerbar. Si tiene trastornos de hipertensión, puede complicarse por algunas alteraciones de estas. El paciente puede presentar eritema faríngeo, adenopatías cervicales. En cuanto a la exploración pulmonar, podríamos encontrar algunos crépitos. Sin embargo, no hay un dato que nos hable de una sinología específica asociada a influenza. Más bien sería por complicaciones. Y en los niños, pues está más asociado en este temporal a virus sincitial respiratorio y para influenza. A través de la Secretaría de Salud tenemos un cuadro comparativo de datos clínicos de COVID, dengue e influenza. ¿Por qué agregamos dengue? Pues porque algunos de sus síntomas son muy parecidos, porque podrían generar alguna confusión entre el personal médico y porque después del temporal de lluvia se incrementa el número de casos de dengue y se puede extender durante el periodo de invierno, aún en invierno. Por ahí dicen que los mosquitos traen bufanda, entonces puede ser, viven en casa, están calientitos, están viviendo ahí, comiendo ahí, pues pueden presentar síntomas de dengue y confundirlos con influenza o con COVID. Este es el que se está distribuyendo en los centros de salud. Aquí lo único que yo le agregaría es que la diarrea, por ejemplo, dice que podría o no
más o menos está en COVID, más en dengue y en influenza no aparece. Pero hemos visto que sí hay casos con influenza con diarrea, dengue también, y COVID, algunos de sus únicos síntomas podrían ser diarrea. Entonces, estos cuadros se tienen que ir modificando conforme vamos conociendo los virus o la evolución, la presentación clínica que tienen en nosotros. Entonces, fiebre es más común en influenza. La tos, aquí sí hay diferencias. La tos es productiva en influenza y es seca e irritativa en COVID. Y en dengue no suele haber tos. Puede haber una tos discreta, ligera, que no causa ninguna otra molestia, ninguna otra alteración. Dolor de cabeza es frecuente en influenza, poco frecuente o menos frecuente en comparación uno con otro con dengue y con COVID. Dificultad para respirar solamente pues en formas graves y se puede presentar en ambas, en COVID e en influenza. Dificultad para respirar en dengue puede llegarse a presentar. En este cartel la ponen que no porque estamos hablando de formas iniciales de las enfermedades. Pero en complicaciones sí puede tener dificultad respiratoria un dengue o por extravasación de líquidos, ¿no? O bueno, otras alteraciones. Dolor de pecho en las formas graves está más asociado a COVID, un poco a influenza y el dolor de pecho no se debería presentar en dengue. Dolor de garganta está con 3 cruces a influenza, 2 cruces a COVID y no se debería presentar en dengue. Fatiga más en dengue con 3 cruces y 2 en COVID y 2 en influenza. Menor percepción a olores y sabores. Hablando de COVID, puede haber alteraciones en las percepciones de sabores y olores, pues por la inflamación del nervio olfatorio y no se presenta en todas las personas. Hay que estar bien consciente de esto. Pero si el paciente la presenta que tiene anosmia o que no percibe sabores, entonces nos vamos a encaminar más a COVID. Si puede en dengue un paciente tener alteraciones de los sabores, sí puede tener. El sabor lo refieren los pacientes como amargo o como a fierro o como a sangre. Sí les cambia el sabor amargoso, incluso el agua refieren no quererla tomar por el sabor amargo que tienen en la boca. No pierden el sabor, no pierden el olor, pero sí puede haber alguna alteración. Y en influenza no hay modificaciones en cuanto a olores y sabores. Dolores en músculos y articulares es más presente en dengue y en influenza en comparación con COVID. Malestar general es más frecuente en dengue, después sigue influenza con 2 cruces y en COVID un poco, porque puede haber pacientes que no tengan síntomas en cualquiera de las 3 patologías. Eso también hay que tenerlo presente. Pérdida del apetito, calofríos. Escalofrío es más presente en dengue. Pérdida del apetito también es más presente, más frecuente en dengue. El escurrimiento nasal se da más en influenza. Es poco probable que tuvieras un paciente con dengue y que tenga escurrimiento nasal, y es poco probable que en COVID tenga un paciente escurrimiento nasal. Puede existir, pero no es lo común. Lo común sería más en influenza. Irritación ocular puede existir en COVID y en influenza, y en dengue no, salvo que sea otra arbovirosis, pero no dengue. O sea, podríamos hablar de Zika, ¿no? Diarrea, lo que ya les había comentado. Dolor abdominal cuando es persistente, y lo marcan aquí con 2 cruces a dengue, 2 cruces, sería ya cuando es un dato de severidad. Entonces, un dolor persistente abdominal, hablando de dengue, tendría que irse de inmediato al hospital. Influenza no presenta un dolor abdominal persistente, de hecho no debería presentar dolor abdominal. Y en COVID puede que tenga dolor abdominal, sin embargo no es persistente, puede ir y venir y puede no tenerlo. Vómitos es más frecuente en dengue. Nos regresamos, perdón. Vómitos son más frecuentes en dengue. Dolor detrás de los ojos, dolor retroocular es más frecuente en dengue. Puede haber dolor o pesadez de ojos cuando se tiene fiebre en influenza y en COVID, sin embargo no es un dolor retroocular, no es un dolor en el globo ocular. Cuando le pidas al paciente que lo mueva hacia un lado, lo mueva hacia el otro, no les duele. Hay pacientes con dengue, dolor sí está bien especificado, les cuesta mucho trabajo incluso mover los ojos. Intolerancia a la luz, fotofobia, pues también está más asociado a dengue.
Sangrado, cuando son infecciones, es más de una ocasión en dengue, se pueden presentar desde los primeros días de evolución o cuando ya tienen al menos el 5.º día. Sudoración puede presentarse en dengue y sarpullido también puede presentarse en dengue. Es más común en dengue, pero también se puede presentar en COVID. Hablando de COVID, ya hemos visto que hay muchas publicaciones que nos hablan de las diferentes alteraciones en piel, ¿no? Los grupos de riesgo, pues son los extremos de la vida por su labilidad fisiológica. Hablamos de mayores de 65 años, menores de 2 años, aquí yo diría que es menor de 5 años. Enfermedades pulmonares crónicas, pueden ser asma, EPOC o enfermedades pulmonares ya conocidas. Enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, alguna hepatopatía, enfermedades hematológicas, síndromes metabólicos como la diabetes, inmunosupresión puede ser secundaria a alguna enfermedad o al mismo medicamento para tratar alguna patología. Compromisos respiratorios que incrementen el riesgo de aspiración. Embarazo o posparto, al menos 2 semanas posparto. Enfermedades que necesiten la aplicación o la administración crónica o de largo plazo de aspirina, porque esto en pacientes menores de 19 años genera condiciones de riesgo. Enfermedades neuromusculares o desórdenes, disfunciones neuromusculares que dificulten el manejo de secreciones, como por ejemplo retraso psicomotor o parálisis cerebral, o algunas alteraciones en cuanto a coordinación, someterían a nuestro paciente a mayor riesgo. Aquí algo les iba a comentar, inmunosupresión secundaria, especificaron ellos VIH en este cuadro. Nuestros pacientes, hablando de COVID, hemos tenido muy pocos pacientes que presentan, que tienen VIH y que presentan COVID. Es el menor porcentaje, incluso pareciera que tienen un factor protector, no tener tener VIH o estar medicados para VIH. Más adelante seguramente saldrán muchas publicaciones acerca de esto, pero en influenza vamos a ver que nuestro grupo de riesgo es más alto cuando los pacientes presentan o tienen VIH. No hay que dejarlos de lado. Súper importante tenerlos en cuenta más en influenza. Los datos de alarma para influenza, para que tú estés pensando ya en un manejo hospitalario o hacer la referencia de forma oportuna, es que tu paciente presente una fiebre persistente a pesar del manejo o el tratamiento que le hayas dado. Si la fiebre es mayor de 39, tiene somnolencia, alteraciones del estado neurológico, hay que mandarlo al hospital, hacer la referencia oportuna y no para mañana, para ese momento en el que lo estás viendo hay que hacer la hoja de referencia al hospital que le corresponde. Si presenta dificultad para respirar, si tiene taquipnea, si hay rechazo a la vía oral, si hay vómito o diarrea persistente, si hay presencia de convulsiones, si no había enfermedad preexistente de epilepsia o trastornos convulsivos, entonces hay que mandar al paciente a 2.º nivel o 3.er nivel según lo indicado. Trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca o agravamiento de alguna enfermedad crónica, una enfermedad que ya tenía conocida el paciente. Este es un diagrama, es un algoritmo diagnóstico que nos envía la Secretaría de Salud de nivel federal para que cuando tú recibas a una persona con sospecha de enfermedad respiratoria y tenga datos de alarma, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si recibes a este paciente y tiene una enfermedad con datos de alarma, hay que mandarlo de inmediato a la hospitalización. Vamos a recortarle esa parte porque nosotros no estamos hablando de 2.º nivel de atención, pero hay que hacer la referencia de forma oportuna. Ya llegó contigo, ya viste que tiene un datos de alarma, tenía o no tenía manejo previo, hay que hacer la referencia porque ya identificaste que tiene datos de alarma. Y lo vamos a hacer pues a los hospitales que estén asignados para cada área, cada unidad tiene específico establecido a dónde enviarlos, para que de forma oportuna se pueda atender y alcancen a llegar pues al área donde le puedan dar la atención completa.
Si no identificaste datos de alarma y todavía puedes seguir un manejo ambulatorio, pues hay que ver si le podemos hacer la prueba diagnóstica. Si estamos en los lineamientos donde ya estamos en un brote y tenemos que hacer un muestreo, bueno, todas esas cosas que nos especifica el área de epidemiología, pues hay que hacer la cantidad de muestras según nos indiquen. Entonces hay que estar también súper al pendiente de lo que ellos indiquen para hacerlo de forma correcta, no saturar el laboratorio, no sobrecargar el trabajo a los compañeros y bueno, que el paciente reciba la atención que necesita. La prueba diagnóstica, pues ustedes lo saben, es a través de un hisopado faríngeo y nasofaríngeo, vamos a hablar más adelante de esto. Pero bueno, si el paciente puede continuar con trabajo, con manejo ambulatorio, le vas a dar manejos sintomáticos, le vas a dar tratamiento sintomático, estamos en temporada de influenza, cumple con la definición operacional de enfermedad respiratoria aguda, entonces hay que darle oseltamivir sin antibiótico. Si tu exploración y tu revisión y toda la historia clínica del paciente no amerita darle antibiótico, no le des antibiótico. No desatura, no tiene complicaciones pulmonares, no tiene dificultad respiratoria, no hay ningún dato de alarma, entonces empieza el manejo antiviral. Ahorita vamos a hablar de las dosis y las medidas no farmacológicas, que ahorita las vamos a especificar. Si no es de este grupo de riesgo y puede continuar con manejo ambulatorio, pues entonces le vamos a seguir con manejo sintomático, antihistamínicos, analgésicos, antipiréticos, medidas preventivas no farmacológicas. Y bueno, recuerden que todos nuestros pacientes les vamos a dar un periodo de 48 horas para que responda. Si en este tiempo no responde, hay que mandarlo de forma inmediata a un segundo nivel de atención. Coméntenle a su paciente si en 2 días no mejora o empeora de aquí en adelante en cualquier momento que se ponga peor, que ya no vaya al centro de salud, que se vaya directamente pues al área hospitalaria que corresponda donde le puedan resolver su problema. ¿Qué tal que necesita oxígeno? Necesita, no sé, broncodilatadores que no tenemos acceso para administrarlos de forma hospitalaria porque somos un primer nivel de atención, entonces hay que mandarlo al segundo nivel de atención que lo tenga. Las pruebas auxiliares diagnósticas que les comentaba, pues en las primeras, si el paciente llega en las primeras 72 horas y hasta antes de los 7 días, podemos indicar estas pruebas auxiliares diagnósticas que son el exudado faríngeo, una toma de exudado faríngeo y una toma de exudado nasofaríngeo. Los dos tubitos o los dos hisopos en el mismo medio viral con su adecuado embalaje, con su adecuada temperatura, se envía al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y ellos harán la determinación según lo que tú llenes en el estudio epidemiológico y a lo que los orientes, si va a ser para COVID o va a ser para influenza. Si el paciente ya está hospitalizado, como en esta imagen que tenemos acá, tendría que ser a través de un aspirado, un lavado bronquial. Si el paciente está intubado, pues no tiene caso que le tomes de faringe. Tendría que ser lo más adecuado para la calidad de la muestra, un lavado bronquial. Si lo haces de otra manera, el paciente ya tiene invasión, va a salir una muestra inadecuada, quizás insuficiente, el virus ya está un poco más abajo, entonces lo correcto en pacientes con tubo tiene que ser aspirado de la bronquial. Bueno, si estamos ya en un medio hospitalario o a veces el paciente ya llega con una radiografía o con una tomografía, revisarla para ver si cumple con algunos de los criterios que tenemos para hacer diagnósticos diferenciales, si es influenza o si es COVID o si es alguna otra patología pulmonar. El tratamiento, pues lo correcto sería que tu paciente esté en reposo para que se pueda recuperar, que esté bien hidratado, de preferencia electrolitos orales. Y bueno, el tratamiento, hablando de influenza, antiviral, que son inhibidores de la neuroaminidasa, pueden ser el oseltamivir y el zanamivir. Disminuyen la duración de la enfermedad y también la propagación. Entonces, vamos a tener los mismos cuidados que como con COVID, el aislamiento, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, pero les vamos a dar el oseltamivir. Son cápsulas vía oral en pacientes adultos o mayores de 12 años, mayores de 50 kilos,
Vamos a usar la dosis normal, que son 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Y el Zanamivir se puede usar. Este es un medicamento también antiviral específico, bueno, más indicado para influenza, para mayores de 7 años, porque ya saben hacer la aspiración. Es un dispositivo donde vas a inhalar el polvito que perfore este dispositivo de una cápsula que tiene en esta parte. Entonces van a hacer 2 inhalaciones cada 12 horas durante 5 días. Este tiene el inconveniente de que no lo puedes dar en pacientes pequeños, pacientes pediátricos, porque no van a saber inhalar y luego sostener el medicamento. Y también en pacientes asmáticos no lo puedes indicar o no deberías indicarlo porque puede reaccionar con un broncoespasmo. Entonces, en estos pacientes lo indicado sería el Tamiflu o el Celtamivir. Perdón, dije nombres comerciales, pero eso es el Tamiflu. La OMS recomienda considerar únicamente el uso de dosis altas o prolongadas. Altas quiero decir dobles dosis que le da 150 miligramos cada 12 horas al paciente porque lo ves muy malito, pero pues esto solo lo vamos a hacer en el área hospitalaria y en adultos con enfermedad grave. Y a lo mejor no van a ser 5 días, a lo mejor lo van a prolongar a 10 días, dependiendo pues del área de epidemiología en consenso con sus médicos de medicina interna o de infectología que lo estén manejando. Complicaciones asociadas con influenza son varias. Es importante tenerlas en mente, tenerlas presentes porque pueden suceder. Muy común podría ser la bronquitis aguda. No tan común la neumonía viral primaria. La neumonía bacteriana secundaria, esta sí es muy común. También anormalidades electrocardiográficas. Y bueno, muy rara vez podría presentar tu paciente alguna complicación como miocarditis o pericarditis. Raro también que pudiera presentar mioglobinuria o una falla renal, pero puede suceder. Es poco común que presente miositis como complicaciones. En cuanto al sistema nervioso central, es muy raro que presente mielitis transversa o Guillain-Barré, pero se pueden presentar. También sería raro que presente encefalopatía o una encefalitis. Y otros que son muy comunes, por ejemplo, la otitis media es muy común, pero es mucho más común en niños. El síndrome de shock tóxico es raro y es muy raro la parotiditis. Medidas no farmacológicas, pues las mismas que hemos estado repitiendo a través de todos estos meses de pandemia: permanecer en casa mientras estás enfermo, evitar acudir a centros de trabajo o lugares de concentración. Es importante que sepas cubrir la nariz y la boca al estornudar o al toser. En estas gráficas presentamos que debe ser a través de un cubrebocas, con un pañuelo o con la parte interna del codo, desde el brazo. Es toser o estornudar de etiqueta, le llamamos ahora. Evitar tocarse los ojos y la nariz, lavarse correctamente y frecuentemente las manos, mantener el distanciamiento social al menos de 1.8 metros. Si se puede más está bien. Y el uso correcto del cubrebocas sin estarlo tocando frecuentemente para pues evitar que cualquier virus se quede en tu cara y luego lo puedas adquirir. Hay muchas gráficas, muchos esquemas, muchos videos, mucha información que puede ser de utilidad para todas estas medidas de prevención de la influenza. Aquí les dejo algunas: lavarse las manos, evitar cambios bruscos de temperatura, desinfectar objetos de uso común, limpiar la casa con agua y jabón, o si no es agua y jabón, que sea con cloro, que sea con alcohol, pero hay que limpiarla, limpiar los aditamentos de trabajo, los teléfonos, los apagadores de luz. Hay cosas que damos por hecho, que creemos que todo el mundo sabe que lo tiene que hacer, pero para eso son estas gráficas, para eso son estos esquemas, para que no se nos olvide que si estás en casa y tienes a alguien enfermo aislado en un cuarto, él va a salir al baño, si tiene baño ahí adentro súper bien, de todos modos tendría que limpiarse constantemente con un aspersor o con un spray. Puede tener cloro o puede tener alcohol, pero hay que limpiar las perillas de las puertas, hay que limpiar las agarraderas de la escalera,
Los soportes, todo lo que pueda tocar el paciente o todo lo que pueda tocar una persona, aunque no esté enferma, hay que limpiarlos. Los apagadores de la luz, bueno, pues diferentes materiales. Cuando tengas una enfermedad hay que quedarte en casa. Obviamente sales, vas al médico, te revisa las recomendaciones, datos de alarma. Pero mientras menos expongas a los demás, te va a ir mejor, porque también ellos te pueden exponer a ti con alguna infección sobreagregada, ¿no? Si tu cuerpo no resiste. Bueno, en cuanto a las conclusiones, este es un problema de salud pública. Es una enfermedad viral prevenible, si estamos hablando de influenza. La mejor intervención para reducir la morbilidad y mortalidad que tenemos actualmente es la vacunación. Sí hay vacuna, sí tenemos vacuna, existe una vacuna específica para este tipo de enfermedad viral. Hay que usarla, si se puede, hay que vacunarse de inmediato. Hay que iniciar el tratamiento antiviral ante la sospecha de influenza en grupos de riesgo y potencialmente complicables. Hay muchas medidas de prevención que son sencillas y de bajo costo. Solamente tienes que incorporarlas a tu rutina y a tu vida diaria para que sean efectivas. Mientras más la hagas, mejor te va a salir. Si la haces poco, es altamente posible que tengas errores en cuanto a la técnica de lavado, que algo se te haya pasado de limpiar. Entonces, no lo digo como una obsesión, pero sí hay que hacerlo. Hay que incorporarlo en nuestros hábitos. Nos beneficiará no solo para influenza, no solo para SARS-CoV, sino para otras enfermedades. Entonces, sí es importante hacerlas. Existe información confiable y artículos ya sin costo, están publicados en internet, en todas las redes sociales, puedes obtener mucha información hablando de COVID y hablando de influenza. Y pues tenemos todo para protegernos. Existe un programa específico estatal, no es un programa nuevo, no está en el olvido. Están trabajando vigilancia, diagnóstico, prevención y el control de la influenza. El reto en este caso para nosotros, los médicos que estamos en la línea de batalla, sería ver quién tiene COVID, quién tiene influenza, o quién tiene los dos, o quién tiene enfermedades que se parecen, ¿no? Y darles adecuadamente el tratamiento que necesiten, ya sea sintomático o antiviral que tenemos, con el que contemos, para que ellos no se compliquen, que no vayan a tener pues un desenlace fatal. Sí pueden coexistir estas enfermedades. Y bueno, algo que no les había comentado en una de las presentaciones de las diapositivas es mujeres embarazadas. Sí lo dijimos que era al grupo de alto riesgo, pero también el uso de los antivirales se pueden dar en mujeres que estén sintomáticas, por ejemplo los Celtamivir, y en mujeres que estén posparto, sí se puede dar los Celtamivir. Y veríamos algunos de los efectos adversos, podríamos verlos, pero hay que ver riesgo-beneficio. Entonces nos conviene que la mamá esté sana para que después siga atendiendo a su bebé. Y bueno, pues por lo pronto sería todo. Muchas gracias.